Venga, lío. Empezamos Y la a cámara, grabar, por David. favor, también. Yo acabo de empezar a grabar. Vale, quitamos los vídeos también para no consumir, dejamos solamente a Santiago y empezamos aquí el segundo ciclo de conferencias del FECOM, la primera de este año, pues el señor Camps, con un tema magnífico y bueno, pues empieza cuando quieras y nos cuentas la... A ver si primero comparto bien. Sí, vale, perfecto, nos quedamos un par de ellos y yo en cuanto estés... ¿Veis algo? De momento la pantalla negro. Negro a pantalla de momento. Vale, me dejo de compartir. Vamos a ver. Parece que lo había pillado por aquí. Bueno, si no, haremos una cosa. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sí. tengo de salir, representa que tengo de salir yo. Si yo salgo, entonces sí que lo veo. A ver, ¿estáis ahí? Sí. Te Vale. escuchamos. Vemos tu pantalla. Y, Yo no veo nada, me temo. un segundito, refresca. Tendrás que refrescar y a veces hay que entrar y salir, pero sí, o sea, tu PDF avanza bien. Sí. Vale. Salgo de aquí y vuelvo a entrar. No, yo lo veía bien, la diapositiva, o el PDF, mejor dicho. ¿Lo veías bien? Sí. ¿Y cómo ibas pasando de diapositivas? ¿Veis ahora? Espérate un segundito, pues. Creo que has dejado de compartir pantalla. Espérate, Vale. Tardamos un segundito, pero ahora mismo no estás compartiendo. Vale. ¿Vuelvo a compartir? Sí, vuelvo a compartir porque no se ve nada. Vale, ahora estamos en negro y esperamos unos segundos, que segundo suele funcionar. Yo ahora no la veo, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahora tenemos tu pantalla, ver en pantalla completa, sí. ¿Lo veis todos ahora? Sí, Yo no lo veo. Yo sigo viendo un avión. Te veo a ti, Santi, pero veo el avión, pero no veo el PDF. O sea, no veo tu diapositiva. Si los vemos la mayoría y los que no, tienen que salir y volver a entrar. Más que nada, o refrescar su Prueba a pantalla. salir y volver a entrar, sí. Prueba a Vale. salir. Espero que salgas y vuelvas a entrar a ver qué. Os lo digo porque si funciona para varios es que está funcionando. Otra cosa son los refrescos de imagen. Yo lo veo perfectamente. Vale, perfecto. Vale. Salgo y entro. Julio, ¿lo ves ahora? Vale, yo he cerrado y he vuelto a abrir y ahora sí lo veo. Vale, ¿tú ves? Vale. ¿Lo ves ahora? Yo lo veo bien. Antes no lo veía y ahora yo lo veo bien. ¿Hay alguien que no lo vea? En principio parece que no, así que... Si nadie dice nada y al chat tampoco nadie dice nada, venga, pues para adelante. Vale. Te quedas solo, Santiago, ¿vale? Cuéntanos la vida y vicisitudes del señor Vidal. Venga, hasta luego. Eso. Vale, primero... Bueno, he puesto esto para ambientarlo un poquitín, ¿vale? Bueno, me parece que hay un poquitín de diferimiento entre cuando yo le doy a la tecla y vosotros lo veis. Por lo tanto, iré un poquitín despacio, pasaré la diapositiva y luego hablamos. Bueno, a ver, en principio esto le he puesto como nombre Calayangs a la División Azul, porque va sobre... Mi intención es llegar a intentar conseguir más información sobre los demás. Entonces, he hecho un trabajo, básicamente, sobre el que tengo más información y sobre el que tengo las piezas, ¿no? Pero de Calella fueron varias personas, ya lo veréis, ¿vale? Y entonces la intención sería, más adelante, intentar conseguir, pues de algún otro, pues sus vidas, su documentación y un poquitín más de información. Tengo más información de los demás, pero es muy limitada, muy fraccionada, ¿vale?
Bueno, pues a ver, el 22 de junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética, ¿vale? En principio aquí pongo las divisiones y todo esto. La intervención en el conflicto, por lo que parece, se sabía de antes. De hecho, el 21 de julio ya en una reunión de varios jerarcas de Falange ya se estaba hablando de la opción de formar pues un cuerpo expedicionario español cuando estallara la guerra, ¿vale? El 26 de julio ya se dio la orden de apertura de los banderines, una vez Alemania el día 22 había atacado a la Unión Soviética, y a la mañana del 27 empezó la inscripción de voluntarios, ¿vale? Nace así pues, la División Española de Voluntarios, conocida por División Azul. En el caso de Calella, ¿vale? Calella, en el año 1941, era una población que, como habéis visto al inicio por las fotografías que había, pues básicamente se dedicaba a lo que se dedicaba. Teníamos pesca, teníamos una infraestructura textil bastante importante, ¿vale? Y tenía agricultura. La fotografía esta que tenéis aquí sería de los años 40, 41, 42, porque si os fijáis en detalle, la iglesia, ¿vale? Le falta un trozo de lo que es el campanario, ¿vale? Durante la guerra estuvieron 2 años y medio tirándola al suelo, ¿vale? Después de quemarla, y luego la volvieron a reconstruir. Por lo tanto, esta foto corresponde a ese periodo, años 40, ¿vale? Calella era una ciudad que pasó la guerra civil bastante tranquila, si no hubiera sido por asesinatos que hubieron incontrolados y por el hecho de que parte de la población más conservadora, ¿vale? Pero no solo conservadores, sino un simple... En el caso de mi abuelo era carnicero, ¿vale? Y tuvo de pasarse a Francia porque al ser de acción católica, pues tenía peligro y realmente a algún otro pues lo pasearon. Calella era un pueblo donde, y sigue habiendo, alguna familia de tradición carlista, ¿vale? Algunos que se pasaron a Francia se enrolaron en alters de Recatés de la Mare de Déu de Montserrat, que ahora está un poquitín de moda porque en Montserrat han quitado la figura que había allí, donde está la cripta donde están enterrados 319 carlistas, ¿vale? Pero Falange no. Falange, antes de la guerra civil en Calella, no tenía implantación, ¿vale? Entonces, ciudad carlista, ciudad más bien tranquila, que se dedicaba a lo que se dedicaba, pero que no tenía implantación Falange. Eso cambió, ¿vale? Pasada la guerra, Falange subió bastante dentro de la población, realmente era significativa la presencia, ¿vale? Aquí he puesto un par de fotos. Una es la sección femenina desfilando por el paseo Manet Puigverd, todavía es el paseo de mar que digamos nosotros, y el otro es la banda de cornetas del Frente de Juventudes, ¿vale? Que su nombre saldrá más adelante en la presentación, ¿vale? Entonces, en los años 40 sí que Falange coge fuerza a nivel local. Y en cambio, lo que es Acción Católica, todo esto se aglutina dentro de Falange y pierde pues su independencia y pierde su presencia a nivel población. Esto es un campamento de juventudes que se hizo en el Parc del Mau, el Parc dels Pins que digamos aquí, que sería lo opuesto porque es de los años 39-40 y esto tiene algo que ver con lo que viene detrás, ¿vale? Este sí que se hizo aquí en Calella, pero posteriormente se hacían en otros sitios. Y esto aquí empezamos con el tema de la gente de aquí que se fue a Rusia, ¿vale? ¿Por qué he puesto aquello? Bueno, pues en el año 1941, algún grupo de gente del Frente de Juventudes, de aquí de Calella, se fueron a un campamento en Tossa. Volviendo, esta fotografía que tenéis aquí debajo, esto es el Café España. Ahora no existe como café, ahora hay un hotel que también se llama Hotel España, ¿vale? Y esto es la vía del tren. La vía del tren, bueno, la estación está un poquitín, en esta foto estaría a la derecha de la fotografía, ¿vale? Y ellos llegaron con tren, bajaron por el tren, estaban paseando o yendo a su casa o haciendo lo que sea, y por la radio que se estaba emitiendo desde el balcón, oyeron el discurso de Serrano Suñer, bueno, ya lo sabemos todo, ¿no? En su Rusia es culpable, y en principio un par de ellos, que era Laureano Galicia y Josep Vidal, ellos ya habían intentado hacer alguna acción con el consulado alemán en Barcelona, ¿vale? Porque ya querían ir incluso antes. Entonces, en ese momento,
cuando ellos oyeron esto, pues tuvieron claro que se iban, ¿no? Aquí he incorporado la ficha, ¿vale? De esto, perdona, ya lo diré un poquito más adelante, pero esto es gracias a Carlos Santos, que me sacó del Archivo General Militar de Segovia, ¿vale? La ficha, el expediente de Josep Vidal, ¿vale? Eso es la ficha de antecedentes que se tenía de presentar para ir a Rusia. Es decir, una de las cosas que siempre se ha dicho es que en Rusia pues, fueron delincuentes, fueron gente que por lo que sea pues querían pasarse al otro lado. Bueno, pues realmente si no había una ficha, que había unos antecedentes que justificaban que esta persona podía o tenía capacidad no sería la palabra, sino que sería, bueno, idóneo para esto, pues no podía ir. Esta es la ficha correspondiente a Josep Vidal, ¿vale? Aquí he puesto la relación de los de Calella que fueron, ¿vale? Y explicando un poquitín cada uno de ellos lo que hacía. En principio, los dos primeros son Laureano Galicia y Josep Vidal, Luis Bibiloni, Domènec Molar, Jaume Dausà. Realmente es el único caído de Calella que se puede constatar que realmente cayó en Rusia. Pedro de Haro, Luis Frutos, Esteban Rodríguez Vivó. Este es un caso que me gustaría averiguar más. Según Josep Vidal en sus conversaciones conmigo y con todo, esta persona cayó en Berlín luchando con las SS. No he encontrado nada, ni en el libro de la Legión Clandestina, ni en ningún sitio se le nombra. He encontrado, eso sí, en el Museo de Calella una fotografía suya con una cruz de hierro, ¿vale? Colgada en la playa, con pantalón corto, de Frente de Juventudes, no sé exactamente. Ellos dijeron, en general lo que se dijo es que este había caído en Berlín, luchando con las Waffen-SS, pero no lo sé. Luis Suárez Zoy, lo que fue herido en combate y perdió un ojo, Gracià Villegas también fue herido y perdió, bueno, en una pierna, ¿no? Y Josep Llorens. Posteriormente fueron estos tres más, uno es Esteban Rodríguez, que se reenganchó, Eugenio San Germán, que volvió bien, y Reyes, el muchacho, no tengo información de él, ¿vale? Lo nombran siempre como Reyes el muchacho, pero no hay nada más. Esto lo que decimos decir aquí es que esto vamos a basarnos un poquitín para hacer todo esto pues en el expediente personal de Josep Vidal, que gracias a Carlos tengo fotografías del suyo, ¿vale? Esto sería básicamente la hoja de inscripción, ¿vale? La carpeta y la carpeta que está en el archivo, ¿no? Bueno, nuestro protagonista y sus compañeros se alistaron, ¿vale? Se alistaron en Barcelona. Antes de salir se les ofreció una comida, una celebración a nivel local, ¿vale? Aquí en la Fonda Vila, todavía existe, ahora es Hotel Vila, ¿vale? Y decir que porcentualmente de Calella pues salieron 11 personas. Si tenemos en cuenta los que salieron de Barcelona, que básicamente eran los que había de la provincia de Barcelona, los que había de la provincia de Gerona y de la provincia de Tarragona, no así los de Lérida que se incorporaron posteriormente, pues porcentualmente de Calella salieron bastantes más, es decir, 5, si tenemos en cuenta la población o la gente que fue de Calella con la población de Cataluña, 5 veces más que la media catalana, ¿vale? Porque de Cataluña, de Barcelona, salieron 860, 870 voluntarios y de Calella salieron 11. Cataluña tenía en ese momento menos de 2.900.000 habitantes, 2.600.000 y pico, pues hacemos el porcentaje, el número que salió de Calella es importante, ¿vale? En Barcelona se formaron 2 batallones de infantería, una sección de máquinas de acompañamiento, y se incorporaron o formaron parte de lo que luego posteriormente fue el Regimiento Vierma, ¿vale? Ellos salieron de aquí, de Barcelona, el día 15, ¿vale? El 15 de julio. He sabido que Kindelan no acudió a despedirles, era el capitán general de Cataluña en ese momento. Kindelan era bastante antifalangista y, bueno, la despedida de Barcelona entre la hora que salieron y el hecho de que no fueran despedidos las autoridades, la máxima autoridad militar, no fue la salida que hubo en otras ciudades, ¿vale? Tampoco fue bueno o fue amistoso, por decirlo de una manera, el paso por territorio francés. Esto Josep me lo dijo, es decir, me dijo, hostia, los franceses, bueno, él le tenía cierta manía a los franceses, ¿eh? Pero los franceses, unos hijos de... Bueno, entonces, además tuvieron problemas
de hostilidad, incluso les lanzaron piedras, ¿vale? Es un hecho que en Tours varios guripas saltaron del tren y al que pillaron a uno, le pegaron una paliza, ¿vale? Llegaron al campamento de Gravenborg en Baviera el 20 de junio y allí se les unió Luis Vigoloni, que estaba realizando su servicio militar en Zaragoza y que en Rusia también estuvo en artillería, ¿vale? Bueno, cuando pasaron a integrarse a la Wehrmacht, el regimiento se convirtió en el 263, la división en la 250, ¿vale? Y siguió al mando del coronel José Vierna. Sabido es que la organización española contemplaba 4 regimientos, la alemana solo contemplaba 3, por lo que se tuvo de disolver uno de los regimientos y bueno, sus tropas, los integrantes se repartieron en los demás regimientos y realmente era una división que comparado con las divisiones alemanas era una división con unos efectivos superiores, ¿vale? También es verdad que bueno, una vez en el frente, las bajas y todo terminaron provocando lo mismo que pasa en en todas las unidades, sobre todo las unidades del grupo de ejércitos donde ellos sirvieron, que realmente estuvieron bastante debilitadas en ese invierno. Él quedó encuadrado en la primera compañía del primer batallón del regimiento 263. El comandante que llevaba este batallón era el comandante Joaquín de los Santos Vivancos, que falleció, bueno, que cayó en combate, ¿vale? Aquí, bueno, he puesto un plano sacado del libro que era de Esteban Infantes, ¿vale? De la situación de los distintos regimientos en el campamento en Baviera, ¿vale? Bueno, más que nada para ambientar un poquitín todo esto. Bueno, aquí es otro documento que encontré en el Museo Archiu, ¿vale? Ya sabemos todos que el periodo en el campamento de Baviera fue corto. Los alemanes consideraban que los voluntarios españoles, muchos habían combatido en la guerra civil. No se daba el caso en los de Calella. Eran bastante jóvenes todos. Josep Vidal, de hecho, era de los que más edad tenía, ¿vale? 24 años en ese momento. Y si bien había estado reclutado en el Ejército de la República, se escaqueó, ¿vale? Josep tenía varias cosas. Era una persona muy, ¿cómo lo vamos a decir? Muy fiel a sus convicciones. Era una persona con una fe católica muy importante. Y si bien estaba englobado en la 151 Brigada Mixta de Infantería de Marina, yo la verdad es que él me lo decía, yo estaba en Infantería de Marina. Y digo, hostia, en una brigada mixta republicana, y digo, ¿Infantería de Marina? Bueno, pues sí. Entonces le dieron un permiso, que este es el salvoconducto del permiso que le dieron, ¿vale? Para irse 8 días en Calella. Bueno, una vez llegó a Calella, no volvió. Intentó pasarse a Francia, se fue hasta Figueras. Allí tenía de encontrar su contacto para cruzar la frontera y el contacto no se presentó. Entonces, asustado, pensó, aquí me van a pillar, volvió y se escondió en Calella 1 año y pico, ¿vale? En casa de familiares, hasta que los nacionales entraron en Calella, entraron el día 31 de enero de 1939, ¿vale? Él siempre decía, y es verdad, que sus convicciones religiosas y políticas no le permitían servir en el ejército. Él decía siempre rojo, ¿vale? Nunca decía el ejército de la República, el ejército rojo, los rojos. Bueno, era una persona que hasta el final de sus días tenía muy claro su convicción política y su sentimiento falangista, ¿vale? Bueno, pues este es el salvoconducto que me extrañó un montón. Yo decía esto, Infantería de Marina, y pensaba, pues sí, estaba en la 151 Brigada Mixta de Infantería de Marina. Josep tuvo suerte tanto en Rusia como en la Guerra Civil Española. Porque si miramos el documento está firmado en Alfabra, Teruel, el 13 de noviembre del 37. Todos nosotros sabemos qué pasó en el mes de diciembre del 37 en Teruel, ¿vale? Bueno, pues se escaqueó, se escapó, desertó, digámoslo así, 15 días, 3 semanas antes de la ofensiva del ejército republicano en Teruel y de un invierno duro, ¿vale? Entonces, esto se va a repetir en Rusia. Bueno, la marcha hasta el frente, sabemos más o menos, creo que todos, cómo fue. En su caso, fueron con tren hasta Suwałki, en Polonia,
Después recorrieron 100 kilómetros, esto más o menos, hasta llegar a Grodno y donde se reagruparon la división, ¿vale? En varias expediciones volvieron a subir en tren, ¿vale? A finales del mes empezaron una marcha de 900 kilómetros a pie, ¿vale? Él siempre decía que no estaban preparados para andar tanto, que las botas alemanas eran muy duras, ¿vale? Bueno, supongo que aquí estaban acostumbrados a andar en alpargatas, ya sabemos cómo son, y del primer batallón del 263 son los primeros caídos, ¿vale? Provocados por el enemigo, ¿vale? Un día a pie de camino iban a tomar el rancho, había una mina, una trampa explosiva colocada, se supone, por partisanos, tuvieron 4 muertos y 30 heridos de gravedad, ¿vale? Entraron en la Unión Soviética el 15 de septiembre y si bien inicialmente estaban destinados al 9º Ejército, que es el que estaba iniciando la ofensiva sobre Moscú, pues cuando estaba más o menos sobre Smolensk, los desviaron, ¿vale? Los desviaron hacia el grupo de ejércitos norte. Aquí siempre se ha dicho que los alemanes no querían que los españoles estuvieran en la ofensiva sobre Moscú. La disciplina española no era la disciplina alemana, había cierta desconfianza y que por eso los mandaron al norte. La verdad, o lo que parece ser que es la verdad, es que los mandaron al norte porque estaban situados precisamente donde estaban situados en ese momento. Los ejércitos que estaban en el frente de Leningrado se estaban debilitando bastante. Además, tenían que ceder una división para el asalto a Moscú y entonces las otras divisiones que tenían de ir para allí, entre ellos me parece que era la 218 División Alemana, todavía estaban en Francia. Entonces, ellos estaban allí y a ellos los desviaron para el norte, ¿vale? Simplemente parece ser que fue por eso. Pasa que, bueno, lo que se ha dicho muchas veces, no, así los querían que estuvieran más tiempo andando, más tiempo, porque no se fiaban de ellos. Bueno, ve a saber cuál es la realidad. Cambiaron, su nuevo destino fue Visbet, donde a partir del 28 volvieron a embarcarlos en tren para volver a andar otra vez hasta llegar al frente de Novgorod, ¿vale? Aquí, en el frente de Novgorod, encontramos a la división que releva a la 126 División Alemana, a una parte, y a la 18 División Motorizada en Novgorod, ¿vale? Esta es la releva en el frente de lo que está al frente del Bolshov, ¿vale? Teniendo su primer bautismo de fuego, curiosamente, el día 12 de octubre, el día del Pilar, ¿vale? Las primeras bajas se producen en esta fecha. En el 263 regimiento, donde encontramos a la mayoría de castellans, ¿vale? Se situó en el centro del despliegue de la división. Al norte de Novgorod, 2 regimientos, hay 2 batallones, se situaron en la isla, el segundo y el tercero, en esta parte de aquí. El primer batallón se situó fuera de la isla, ¿vale? Pero también en el frente, bueno, en la parte superior de la ciudad de Novgorod, ¿vale? Y aquí es donde ellos estuvieron el invierno, ¿vale? Básicamente. La división estuvo en línea sin ser relevada, ¿vale? Sufriendo ataques, sufriendo bombardeos, haciendo pequeñas rectificaciones. Estuvieron pasando mucho frío. Josep me decías... Bueno, con Josep hablé varias veces de este tema, ¿vale? Entonces él me decía siempre que el frío que pasaron fue brutal, que él estaba de puesto la noche del 1 al 2 de enero y que llegaron a 52 grados bajo cero. A mí me cuesta imaginar que puede estar a 50, que es estar a 52 grados bajo cero. Él decía que cuando orinaban caían cubitos al mismo momento, pero al mismo tiempo también decía que estaban mejor equipados de ropa o que estuvieron mejor equipados. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Gracias a los buenos oficios de la sección femenina, que les llegó ropa de España, que las divisiones alemanas que tenían contiguamente todavía no tenían ropa de abrigo o no tenían en cantidad de ropa de abrigo y que ellos tenían. No era ropa específica para pasar frío, pero eran abrigos, y que hasta mediados del mes de marzo llevaron esta ropa debajo del uniforme. También hablaba de pulgas, bueno, ya nos lo podemos pensar, ¿no? Si bien el primer batallón del 263 no intervino ni en Posa, ni en Ostenki, ni estuvo en el Ilmen como la compañía de esquiadores, ¿vale? También tuvo duros combates. No sale tanto en los libros, porque la verdad es que la zona central de la división estuvo tranquila. De hecho,
la división no tuvo inicialmente los mismos problemas que tuvieron algunas de las divisiones contiguas, más debilitadas que la española. También es verdad que les tocó cubrir un frente muy amplio por el número de efectivos de la división comparado con otras divisiones, ¿vale? Y también es verdad que la división no estaba en línea uno al lado de otro, sino básicamente habían diferentes puntos que cubrían, pero entre estos puntos, entre uno y el otro, pues había trechos sin cubrir, y aquí es lo que les pasó, ¿vale? La noche del día 20 de enero, cuando los rusos se infiltraron y llegaron hasta el puesto de mando del batallón, y las tropas de servicios tuvieron de empuñar sus armas y rechazar el ataque por las calles del pueblo, ¿vale? Es decir, estaba en un sector tranquilo, dentro de lo que puede ser un sector tranquilo, pero bueno, ¿vale? El mes de febrero del 42, el 16 ejército alemán estuvo a punto de sufrir una catástrofe absoluta, que he puesto yo por aquí, ¿vale? Cuando al sur del Ilmen los soviéticos rompieron sus líneas cercando a todo un cuerpo de ejército alemán, ¿vale? En principio esto no habría sido un peligro para la división, pues estaba situada más al norte, en la parte superior, ¿vale? Pero sí lo fue cuando los soviéticos también rompieron las líneas de la 126 división, la división que estaba contigua a la división española, a la parte superior, ¿vale? Que bueno, por suerte, ¿vale? Inicialmente no atacaron. Bueno, también se ha dicho muchas veces que no atacaban a la división española porque la división española les daba más respeto que las divisiones alemanas. Bueno, por lo que sea, no atacaron la división. Luego vimos que sí que atacaron en Krasnivor, pero esto es otra historia, ¿vale? Inicialmente atacaron a la 126 y la división azul, básicamente, inicialmente, el primer batallón del 269 regimiento tuvo de acudir a ayudar en esta parte de aquí a los alemanes, ¿vale? A mediados de febrero los alemanes consiguieron cercar a las fuerzas rusas de lo que fue la bolsa de Volchov, y aquí sí que así mandó el segundo batallón del 269 agregado a una división alemana, ¿vale? A principios de abril, el primer batallón del 263 regimiento, así como el segundo sale de la isla, está situada aquí, ¿vale? Y son trasladados a la zona de Temenets, ¿vale? Y es aquí cuando cae en combate Jaume d'Ausà. Jaume d'Ausà tenía solo 17 años, ¿vale? Servía en la quinta compañía del segundo batallón del 263 regimiento, y una ráfaga de ametralladora le cogió de lleno y murió al instante. Pongo que su primer grupo, caído del grupo el primer caído del grupo de Calella, y puede ser que sea el único, porque sigo decía lo que les decía al principio, no tenemos claro el caso de Esteban Rodríguez, ¿vale? Y no queda nadie en este momento vivo de este grupo de personas que me puede aclarar nada más. Por lo tanto, me tengo que confiar con lo que he encontrado, ¿vale? Jaume inicialmente, debido a su edad, estaba destinado a la playa mayor regimental, y lo que dijeron, lo que dice, es que él solicitó ir a primera línea. Puede ser que sea así, puede ser que no, porque también es verdad que a medida que la división se había debilitado en la Navidad, en todo este mes de diciembre, enero, febrero, también se habían trasladado soldados de las planas mayores para reforzar las unidades de la primera línea, ¿vale? Pero el caso es que Jaume estaba destinado al plan mayor regimental, fue a primera línea, y en una incursión, en un golpe de mano, al otro lado del Volchov, cayó. Me decía Josep, perdona, que cayó en un sitio que le llamaban el dedo. No he encontrado en ningún libro referencia de esto del dedo, ¿vale? Jaume fue enterrado el 10 de abril del 42 en la aldea de Podobeche, como se escriba esto, ¿vale? En la fila E, la fosa 10, ¿vale? Cuando volvieron a Calella, esto es una fotografía de él, la única que he encontrado. Cuando volvieron a Calella, sus compañeros pusieron su nombre en la centuria del Frente de Juventudes local. Esta es la placa de la centuria de falange del Frente de Juventudes de Calella con el nombre de Jaume, ¿vale? El 22 de abril, el primero batallón del 263 releva a los alemanes del primer batallón de la 424 división en lo que sería la bolsa del Volchov. Aquí sí que, bueno, Josep y sus compañeros, ¿vale? Intervinieron, ¿vale? Bueno, aquí lo que vengo a decir es que el comandante
del batallón pues falleció el día 3, ¿vale? En combate. Y aquí el primer batallón del 263 es enviado a limpiar la bolsa del Bolchov, ¿vale? Empezando a actuar el día 18 de junio agregados a las fuerzas alemanas, hasta el día 28, en la que la bolsa se da por liquidada, ¿vale? Aquí Josep siempre decía de esto, que recordaba las duras condiciones en las que tuvieron de luchar. Estamos hablando ya de una bolsa que se ha iniciado en el mes de febrero en una zona bastante boscosa, en una zona bastante pantanosa, ¿vale? Entonces lo que decía es que estaba lleno siempre de mosquitos, que había mucho fango, que había un montón de muertos, de cadáveres en descomposición no enterrados, mucho material, y que sobre todo los soldados rusos, que no tenían ganas de combatir, ¿vale? Se entregaban en gran número, cansados de esa lucha y sobre todo famélicos, muertos de hambre, ¿vale? El día 21 de julio el batallón se reintegra a la 250 División, ¿vale? Y aquí es cuando Josep, digo que tuvo suerte, porque, bueno, él vuelve, no tengo claro en qué batallón volvió, ¿vale? Si volvió en el 6º o en el 5º batallón de repatriación, más que nada por las fechas, porque salieron con muy poca diferencia y él esto sí que no me dijo nada, por lo tanto no lo sé, ¿vale? Él sirvió 14 meses, ¿vale? 2 periodos de la División Azul. Esto de aquí es la ficha del expediente del profesor Carlos, en la que él es licenciado, cumple el 5 de septiembre del 42, pero entre los documentos que están en el Museo Archivo de Calella, ¿vale?, está la ficha, el carnet de reincorporación de los combatientes al trabajo. Curiosamente, el carnet de reincorporación de los combatientes al trabajo está con fecha 4 de mayo del 42, 5 meses antes de que Josep vuelva de Rusia, ¿vale? Es decir, por lo que parece, bueno, aquí vemos otra cosa, que Josep trabajaba en una de las actividades en Calella, eran importantes en ese momento, que era la industria textil, ¿vale? Pues parece ser que esto era habitual, es decir, la familia pedía, y es verdad, porque dentro del expediente de él, en el Archivo General, está un documento en el que su madre pide el carnet de reincorporación al trabajo del divisionario, ¿vale? Entonces parece que la familia lo pedía, se emitía, aunque el hijo, aunque el familiar siguiera en Rusia todavía, ¿vale? Licenciado el día 5 de septiembre del 42, llega a Calella el 8 del mismo mes. ¿Por qué decía que era un hombre con suerte? Pues que aquí se libró de Krasnivor, ¿vale? Que fue posterior a su vuelta a España, ¿vale? Esto es una fotografía que ha salido en diversos libros, ¿vale? Al menos en un par de ellos, de voluntarios de Calella que ya volvieron. Aquí realmente podemos identificar a 5. Josep es el que tenemos aquí, ¿vale? Este de aquí es Eugenio San Germán. Este es el único de esta fotografía que fue con los batallones de posteriores, ¿vale? Estos dos, este no lo he sabido identificar. Este de aquí abajo no fue a Rusia, pertenecía a SEU, ¿vale? Este de aquí es Bibiloni, el que estaba en la artillería. Este es Galicia. Su hijo tiene, entre otras cosas, esta bandera, ¿vale? Y este de aquí es Nualart. De él podré conseguir cosas, su hijo me tiene de pasar documentación. De los demás es difícil, porque Bibiloni murió en Argentina, Nualart murió aquí, tuvo diferentes actividades, entre ellas, bueno, vamos a decir una cosa que no está en los documentos que he puesto, pero para que veamos cómo era. Este señor era una persona muy adelantada a su época, siempre veía negocios, veía cosas. Entonces, el señor se dijo que él iba a construir un avión. Iba a construir un avión y sí, puso manos a la obra, empezó a construir un avión, creó una sociedad. Por aquí, por algún sitio, tengo yo el título de Josep Vidal de esta sociedad. Esta sociedad fabricó el avión y cuando lo tenían hecho, se dieron cuenta que la nave donde lo habían construido, pues estaba muy bien dentro, pero que no salía por la puerta. Porque, bueno, las alas del avión, la envergadura del mismo, no permitía sacarlo por la puerta. Lo tuvieron que desmontar, lógicamente no voló nunca, ¿vale? Pero bueno, este era el caso de Nualart. Por eso digo que lo de la introducción está porque realmente, bueno, puede haber más historia que no lo que vamos a contar hoy, ¿vale?
Josep una vez volvió a Calella y con su manera de ser, por decirlo de una manera, con su convicción política, tuvo diferentes cargos, ¿vale? Como podemos ver por esta hoja que tenemos aquí, fue el delegado local de Falange de las Jons en Calella, ¿vale? Esto es una invitación de uno que le iban a cantar, una rondalla. Una rondalla es un grupo de... No sé si rondalla en castellano no es lo mismo. Bueno, simplemente iban a cantar por las casas de la gente y esto es avisando a un señor que le van a ir a cantar a su casa, ¿vale? Esto es su credencial de concejal. Fue concejal del Ayuntamiento de Calella por el tercio sindical, ¿vale? Y esto de aquí es su renuncia ya en el año 1967 como delegado sindical de la comarca del Maresma, ¿vale? Bueno, y vamos al tema que nos ocupa, que es las condecoraciones o lo que sea. Yo recuerdo muy bien todavía el día que Josep vino a la oficina, a mi trabajo, y me dije si esta tarde puedes pasar por mi casa. Digo, sí, es que tengo una cosa que quiero dar, ¿vale? Y me voy a su casa por la tarde y me espera con una caja de cartón. Una caja de cartón en la que habían sus 2 medallas al mérito militar rojas, la cinta de la medalla del invierno en Rusia, su escudo de madrina de brazo, las flechas bordadas de una de las camisas que él dijo, y entiendo que es así, llevó en Rusia, el águila de la Wehrmacht, un parche de excombatientes, un par de flechas metálicas más grandes, más pequeñas, un anillo y un cinturón de Falange. Los documentos, por desgracia, por decirlo así, ya los había depositado en el Museo Municipal de Calella, ¿vale? Pero el otro o no lo quisieron, o bueno, él dijo que prefería dármelo a mí, que yo lo valoraría y que me lo dio. Y aquí he puesto que Josep lo recuerdo con su camisa azul. Es verdad, Josep no lo vi nunca sin la camisa azul, debajo del jersey, debajo de la americana, debajo del abrigo, siempre iba con la camisa azul. Y siempre con el bigote. Hasta el día que falleció, Josep iba con bigote, ¿vale? Josep falleció el 16 de enero del 2004. Fue comentado a nivel local porque hacía menos de una semana que había fallecido su mujer. Su mujer falleció un día y 6 días después falleció él. En principio estaba bien, la mujer no estaba bien, la mujer estaba ingresada en una residencia, él iba a pasar el día a la residencia y luego se iba a su casa y 6 días después lo encontraron muerto a él, ¿vale? No tuvieron hijos, ¿vale? Tenía 86 años, ¿vale? Bueno, este es Josep, ¿vale? Había nacido el 23 de junio de 1917, se había adherido a Falange el 20 de marzo del 40, se alistó como voluntario el 1 de julio del 41, fue licenciado, como hemos dicho, el 5 de septiembre del 42 y como recompensas pues obtuvo 2 cruces rojas al mérito militar, la medalla del primer invierno en Rusia y le corresponderían la medalla de campaña de Rusia, tanto la española como la alemana. Asimismo, también le fue concedida la medalla de Ciudad de Calella que otorgó a sus excombatientes y excautivos, ¿vale? Respecto a todo esto, aquí tenemos su hoja, por decirlo así, su inscripción en Falange, del 20 de marzo de 1940. Este es Josep. Y aquí tenemos su nombramiento como jefe de la segunda escuadra de la Guardia de Franco. Esto ya corresponde al año 1949. Esos documentos, todos estos, están en el Museo de Calella. Estas son sus 2 cruces rojas, ¿vale? Una está así me la dio y así la tengo, ¿vale? Por delante y por detrás, ¿vale? Son las típicas cruces que se entregaron a voluntarios, están pintadas, son piezas muy sencillas, por decirlo de una manera, pero que yo me las aprecio mucho, ¿vale? Por ser de quien son y para dárselas porque se lo dieron, ¿no? Las 2 concesiones, la del primer periodo en Rusia, la del segundo periodo en Rusia. Arriba nos marca donde cumplió el primer batallón del 263 Regimiento. Están fechadas las 2 el 1 de diciembre del 42. Él ya llevaba en España desde principios de septiembre del 42, ¿vale? Estos luego se mandaban, es decir, las concesiones en principio no se les dieron en Rusia, por mucho que llevara el firma de Muñoz Grandes. En este caso, las 2 con sello. Hay algunas que se ve que estaban firmadas a mano, estas llevan un sello, ¿vale?
pero estos se mandaban luego posteriormente a la asamblea local o a la junta local de Falange y luego se le daban a los voluntarios. Por lo tanto, esto es así. Esto es la concesión que el Ayuntamiento de Calella dio en el año ya 1954, coincidiendo con el 15 aniversario de la entrada de las tropas nacionales en Calella, ¿vale? Y es curioso porque aquí en ningún sitio en el edicto, para que nos entendamos, en el cual se aprueba el reglamento, en ningún sitio se habla de División Azul, ¿vale? Pero es el suyo. Él durante la guerra no sirvió con el Ejército Nacional. Por lo tanto, en principio, no le correspondería en base a lo que sería el motivo por el cual se creó la medalla, pero se le entregó a él. Por lo tanto, entendemos que se hizo extensiva a los excombatientes de Rusia, ¿vale? Fue entregada pues en el 15 aniversario, ¿vale? Y esto es la medalla. Esta es una medalla original. Bueno, las dos son originales. Esta viene de una persona que se la dieron. Esta viene, bueno, digamos, de un cajón del ayuntamiento, ¿vale? En el cual salieron varias hace ya 30 y pico de años y que por suerte pillé una, ¿vale? Entonces, es como era la medalla. Lo digo porque de estas medallas hay falsificaciones que se han hecho posteriormente, ¿vale? Las que tengo yo, por suerte, puedo decir que vienen de gente que se le dieron, por lo tanto, son buenas, ¿vale? Todas venían así, venían con una agujita, ¿vale? Como si fuera, supongo que todos vosotros lo habéis pasado, al menos yo sí, que cuando eres pequeñito te ponen una medalla y te la ponen con una agujita, una aguja y la llevas prendida del vestido. Pues iba así, iba con una aguja detrás de lo que es la bandera nacional, ¿vale? Y esto no gustaba nada, porque a la gente le parecía que era una aguja de recién nacido. Entonces la gente normalmente esta pieza la quitaba y se la colgaba como podían. Pero bueno, y esto sería el anverso y esto es el reverso de la medalla, en la que a los excombatientes llevan el distintivo de excombatientes y a los excautivos llevan la típica cruz de Malta, ¿vale? Que existen las dos versiones, ¿vale? Esto es el documento de Josep dentro del ejército alemán, ¿vale? Aquí, cuando se lo hicieron mal, y en lugar de ponerle Arañó, le pusieron Arañón, ¿vale? Y bueno, está también depositado en el museo. Aquí tenemos la concesión de la medalla del primer invierno en Rusia, el de la carne congelada, ¿vale? Lo tenemos aquí. Josep no tuvo nunca la medalla, ¿vale? Al menos él dijo que no la tuvo, pero bueno, he querido poner aquí las medallas que le corresponderían por lo que hizo. Esta no la tuvo, pero veremos una cosa que me dio, la española, ¿vale? Y la alemana, ¿vale? Las conocemos todos, pero... Y esto es lo que me dio el día que fui a su casa, ¿vale? Me dio la cinta. Él tenía la cinta. Nunca tuvo, me dijo, la medalla, ¿vale? Pero la cinta la tenía. El escudo de madrina, que se lo confeccionó su novia, posteriormente su esposa, ¿vale? El escudo de Falange, el que decía que llevaba en una de las camisas, ¿vale? Las flechas, un anillo, ¿vale? Las dos medallas, el escudo de excombatientes y la hebilla del cinturón, ¿vale? Bueno, y el escudo y esto es lo mismo visto por la parte posterior, ¿vale? Y aquí, que siga para terminar, cosas curiosas que me salieron del ayuntamiento, ¿vale? Esta es muy buena, ¿vale? Los excombatientes de la División Azul te invitan a la misa que en sufragio del alma de Adolf Hitler se celebrará de Dios mediante en nuestra iglesia parroquial el próximo domingo 17 de los Corrientes a las 9 de la mañana. Calella, julio de 1945. Es decir, hicieron una misa, ¿vale? Por el alma de Hitler, ¿vale? Esto es la recepción a los prisioneros que llegaron a Barcelona en 1954, que los fueron a recibir, ¿vale? Eso es una foto de falangistas. Aquí en este no está Josep, y divisionarios, también aquí de Calella. Y esto es una iglesia que en este momento no existe, ¿vale? La de las Carmelitas, en la que pagaron, porque las iglesias de Calella, por desgracia, durante la guerra fueron destruidas interiormente todas, ¿no? Entonces parece ser que recaudaron dinero. No he encontrado documentación de estos más allá de la fotografía, pero aquí Santo Cristo de los cautivos y caídos de la División Azul de 1941, ¿vale? La figura
¿vale? Esta parece ser la iglesia parroquial. Al menos hay una que se parece mucho, pero la ornamentación y, lógicamente, la placa, no, ¿vale? Y aquí he hecho un añadido, ¿vale? Porque, puestos a hablar un poquitín de todo esto, pues hablaremos de un calayenc que estaba en la Luftwaffe, ¿vale? No es nacido en Calella, el capitán Álvaro Borràs Marimón, ¿vale? Nació en Barcelona. Si bien su padre era calayenc, ¿vale? Y él veraneaba aquí y hoy tiene familia aquí, todavía tiene familia aquí. Combatió en la Centuria Verge de Montserrat, ¿vale? Y luego pasó a aviación como piloto de caza, ¿vale? Es derribado durante la batalla del Ebro, siendo herido de gravedad. Le concedieron la medalla militar individual, ¿vale? Con la 4ª escuadrilla marchó a Rusia. Llegó a Rusia a mediados de agosto del 43 con la 3ª expedición de la 4ª escuadrilla, que estaba encuadrado en JG-51 Melders, ¿vale? Para morir el 31 del mismo mes, es decir, estuvo menos de medio mes en Rusia antes de caer, ¿vale? Cuando su Focke-Wulf fue derribado, ¿vale? Cuando estaban escoltando a unos bombarderos Junkers 88 alemanes. Su cuerpo nunca fue recuperado porque cayó detrás de las líneas soviéticas, ¿vale? Y no tenía todavía 28 años. Por eso lo he querido poner, porque por la vinculación con la población y por el hecho que la familia sigue aquí, no es calayenc, por decirlo así, pero lo es, de adopción, ¿vale? Y bueno, por aquí terminamos, ¿no? Entonces he puesto las fuentes, que son conversaciones con Josep Vidal, el protagonista, con Jordi Amat, que es un historiador de aquí de Calella, que escribió un par o 3 de libros en el que había conseguido entrevistar a 3 de los ex divisionarios, ¿vale? Que es este libro, Escrita Calella. Luego está la compilación histórica y, bueno, diferentes libros que me han servido, ¿no? Y la colaboración de Jordi Pérez, del Museo de Calella, que la verdad es que gracias a él conseguí los papeles, porque si hubiera sido gracias a la directora del museo todavía los estaría esperando, ¿no? Me hizo pedir autorización, es normal, entiendo, a una familiar de Josep Vidal. No tenían hijos y era una sobrina lejana. Es la única persona que encontramos. Entonces, con la autorización de la sobrina lejana, pues me dieron toda esta documentación, ¿vale? Y bueno, hasta aquí llega el tema, ¿no? He intentado ser un poquitín rápido y un poquitín más didáctico, no dedicarme a leer simplemente lo que hay, ¿no? Y ahora lo que quedo es a la espera de, si queréis comentar cualquier cosa, pues lo comentamos, ¿vale? Gracias. Muy bien, muy interesante, Santi. Muy interesante. A ver si puedo quitar esto. Vale. Creo que alguien ha levantado la mano para hablar. Sí, yo la tenía levantada, la mano. Pues, a ver, dime. Bueno, en primer lugar, Santi, agradecerte sinceramente el esfuerzo, las horas que le has echado a este trabajo y la generosidad de poner tus conocimientos a nuestra disposición, ¿no? Lo cual creo que conviene destacarlo. Y luego, pues ya en lo que es la conferencia en sí, pues me ha parecido interesante, porque el tema es sumamente interesante, me ha parecido muy informativa y amena también. Es decir, tiene esas 3 características que hace que se nos haya pasado pues casi esta hora, pues a mí por lo menos, y creo que a todos, pues como si hubieran sido 10 minutos, ¿verdad? Entonces, pues ya te digo, pues felicitarte y que nos hayas acercado la figura de este divisionario Josep Vidal, que creo que nos hemos sentido todos un poco cercanos a él, ¿no? En cierto sentido. Y, en fin, pues fue un golpe de suerte el tuyo y que es un poco el sueño de todos y cada uno de nosotros, el que nos lleguen esas condecoraciones, no ya por las condecoraciones en sí, sino por el cariño que este hombre te las dio, ¿verdad? Que depositara en ti pues todo lo que era tan preciado en su vida, siendo falangista de pro, como nos has comentado que era. Sí. Nada más, eso es, Santi, lo que te quería comentar.
Pues oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, Meseli. Nada, no hay de cómo. La verdad es que era una persona, ya te digo, hasta el final convencido, además estamos hablando de una época en la que el Falange hacía un montón de años que no existía como tal. Pero él de Falange en principio le daba, no te diré que le diera igual, ¿no? Es decir, esa época ya realmente, en los años 2000, la implantación aquí no había nada, todo había desaparecido lógicamente, ¿no? Pero él se sentía todavía parte de eso, ¿no? Y estaba orgulloso de lo que había hecho. Una cosa que no he comentado, que se ve que en el año 1945, 46, que hubo un grupo de franceses que vinieron por aquí, por Calella, y ellos están por el paseo. El paseo para nosotros es la parte litoral, ¿no? La población está, no sé si habéis visto la primera fotografía, la población está tocando el mar, ¿vale? Y el paseo es lo que separa la playa de las primeras casas, ¿no? Pues se ve que estaban ellos paseando con la bandera alemana, no con la alemana, con la bandera con la esvástica, por el paseo. Entonces, los franceses aquellos se escandalizaron y no sé el por qué, no sé por qué paseaban con la bandera, ¿eh? Y fueron a hablar a la policía, ¿no? Entonces se ve que hubieron carreras, porque los franceses les querían, eran bastantes más, les querían dar, y ellos salieron corriendo con la bandera, ¿vale? Entonces me refiero que los tíos en el 45, ya habéis visto una misa por Hitler, en el 45 seguían R que R con sus ideas, ¿eh? Y ya digo, y la bandera la tiene el hijo de Laureano, ¿vale? Y yo le voy diciendo que no la tire nunca, que yo la voy a adoptar todo lo que tenga él, pero con mucho cariño, que no se le ocurra tirar eso para nada, ni en los papeles, ni en las cartas, ni en las condecoraciones, ni en todo lo de su padre, que seguro que es el otro acérrimo que provocó que los demás fueran a Rusia, ¿vale? Entonces yo voy hablando siempre con él, que también se llama como yo, también se llama Santi, y le voy diciendo, oye, Santi, y me tenía de haber dado cosas y no me la ha dado. Yo le voy persiguiendo para que me lo dé o al menos me lo preste para trabajar un poquitín el tema, pero no hay manera, ¿eh? Pero bueno, que voy detrás de lo del Laureano y de la bandera, ¿vale? Por cierto, la bandera parece ser que se la llevaron de una estación de tren cuando volvían para España. Típico español. Te recuerdo. Santi, una Dime. pregunta. Has comentado que siempre llevaba consigo, perdón, la camisa azul, pero estamos hablando siempre en época incluso democrática, hablando de los años 90, ¿verdad? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Has apagado el micrófono, me parece, ¿eh? Ah, perdona, sí, perdona. Lo que decía es que él siempre iba con una camisa azul, siempre, ¿vale? Que entiendo que ya no era con flechas, iba a la tienda y compraba una camisa azul. Ah, ok, perdón. Entiendo que no llevó 40 años la misma camisa. Jesús, dime. Hola Santi, nada, quería brevemente agradecerte la charla, felicitarte porque aparte de muy currada y muy amena, que es de lo que se trata, y yo creo además que has acercado una historia humana que está por encima de los números. Estamos acostumbrados a leer muchos números, incluso de la División Azul, cuánta gente fue, cuántos disparos hubo y demás, pero después detrás de todo eso sabemos que siempre hay nombres y apellidos. Y máximo existe una población pequeña en la que todo el mundo se conoce, ¿no? Y hombre, a mí me ha parecido muy humana de la situación, hay que transportarse a esa época, tener esa edad, después del conflicto nuestro, ver un poco la situación política. Y no, a mí me has hecho desde luego trasladarme ahí, aunque nunca he estado en Calella, espero estar algún día y visitaros por ahí, pero me has hecho de verdad viajar en el tiempo hasta allí. Yo tuve un abuelo, yo creo que todos tenemos alguna historia. Mi abuelo estuvo en el ejército de tierra a los 3 años de la guerra civil, no fue falangista, pero estuvo pasando las vicisitudes que todos ya os imagináis. Y sí que es verdad que tengo un CD grabado para que no se perdiera sus historias y demás, y me trajo muchísimos recuerdos, lo que has contado Josep y los demás, y de verdad que sí, te felicito de verdad, porque a mí por lo menos me ha entretenido un montón y me ha gustado mucho.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y aprovecho para felicitarte, que ya lo hice, por tu libro, ¿vale? Es excepcional, un grandísimo trabajo. Lo que dices de los abuelos, en mi caso, bueno, lógicamente Calella quedó en territorio republicano, ¿no? Y en mi caso es el caso de, no te diré de mucha gente, de algunas, que el abuelo por parte materna se fue a Francia, pasó a Francia, ¿vale? Y terminó en San Sebastián, no combatió, ¿vale? No combatió, no sé qué hizo, pero no combatió. Él era de acción católica, ¿vale? ¿vale? Y en cambio mi abuelo por parte paterno combatió con el ejército de la República y también pasó a Francia, pero pasó a Francia en otras circunstancias. A principios de febrero del 39, volvió a España en el 40, 41, no tenía, lógicamente, por suerte y porque no era así, era una buena persona, pues delito de sangre. Estuvo internado en un campo de concentración un periodo de tiempo y luego lo dejaron libre y, lógicamente, volvió para acá porque no había hecho nada, ¿no? Pero me refiero que es un caso que se dio en Calella. Es decir, en Calella es una población en la que la guerra no impactó directamente. Es decir, los nacionales cuando llegaron a Calella llegaron por la carretera uno detrás de otro y no pasó nada. La gente salió, como en muchos sitios, contenta porque se terminaba aquello, ¿vale? Y los que tenían alguna cosa, pues, que habían hecho, pues se fueron para Francia. Y los que estaban combatiendo, lógicamente, también, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo que, digamos que a la gente no le gusta recordarlo mucho, ¿vale? Pero bueno, pasó en muchos sitios, ¿no? Y aquí, pues, también, ¿vale? Muy bien, pues enhorabuena, la reitero. Gracias. Julio también tiene alguna pregunta, por lo que veo. Sí, felicidades, Santi, muy amena. Una pregunta. Has mencionado que estaba adscrito a la Guardia de Franco. Sí. Pero o sea, no continuó a la vuelta de Rusia ni nada, no continuó vida militar ni nada. Simplemente, bueno, pues estaba adscrito a la Guardia de Franco testimonialmente, pues me imagino que cuando hiciera Franco visitas a Cataluña o algo así, pues que él participara también como parte de la protección, ¿no? Supongo. Él volvió a Calella, volvió a trabajar en la fábrica Llobet Guri, que es una fábrica muy grande, que bueno, ahora el edificio es de las únicas fábricas, la única fábrica de Calella que el edificio se ha salvado. Ahora en este momento es un colegio y hay otras actividades, es una fábrica muy grande. Él volvió a trabajar en el tema textil. Bueno, como has visto, fue jefe local de Falange de las Hons en Calella, fue jefe primero del Frente de Juventudes, era de los mayores del Frente de Juventudes, ¿vale? Y luego estuvo en el ayuntamiento, estuvo como delegado sindical, estuvo comarcal, cargos de este tipo, pero él nunca dejó de trabajar en la fábrica hasta su jubilación, ¿eh? Pero no continuó vida militar. Pues felicidades, muy interesante. Exacto, sí, es lo que dice Ángel aquí, que el Guardia de Franco no era más que una prolongación, por decirlo de una manera, de Frente de Juventudes. Cuando te hacías de mayor pasabas a formar parte de eso. Veo que su nombramiento es del año 49, me parece recordar. Entonces, me refiero que ya en ese momento Josep debía tener 30 años, 30 y algo. Pero del 17 sí. nació, pues sí. Sí, 32 años, 33, 32. Bueno, una suerte poder haber hablado con él, la verdad. Sí, la verdad es que sí, era una persona entrañable. Enhorabuena. Gracias. Santi, magnífico, como siempre. La verdad es que muy ameno y lo que ha destacado Eli, ¿no? La parte humana del conflicto y demás, y sobre todo el hecho de que hayas tenido relación directa con él. Entiendo que lo conoces, o sea, el hecho de conocerlo es por ser del pueblo y demás, o digamos que empieza algún tipo de relación a partir de que sabe de tu interés por el conflicto y demás.
Bueno, mira, un poquitín, yo ya coleccionaba medallas en ese momento, condecoraciones, ¿no? Entonces, viene un poquitín por aquí. Yo trabajaba, bueno, ya lo sabéis, yo trabajaba en la Caixa. Entonces, él era cliente, venía por allí, ¿vale? Y yo sabía que él había estado en Rusia. Es una cosa, y un día hablando, oye, no sé qué, no sé cuántos, y estuvimos hablando. Y decía, pues mira, el día que quieras, hablamos. Y ya te digo, una persona muy afable. Además, era una persona que estaba jubilada en ese momento. Y entonces, bueno, aquello que me contaba las cosas. Yo también tenía relación a Jordi Amat, que también, por desgracia, falleció joven, ¿vale? Y me apunté a unos cursos sobre historia que hizo en el Museo de Calella, en el que ahí va un poquitín sobre la cuestión política de la Cataluña de los años 30, ¿no? Los diferentes movimientos, anarquismo. Y Josep también se apuntó. El tema anarquista precisamente estaba ahí más que nada porque a ver qué decían, ¿no? Porque es un tema que... Y también se apuntó. Y allí hablábamos más de una vez, los tres, el ponente, por decirlo de alguna manera, el profesor, él y yo. Y de ahí vino la relación. ¿Eh? Ya digo, y el día que vino y me dijo, oye, pásate por casa esta tarde, que quiero darte una cosa. Yo no tenía ni idea de lo que quería darme, ¿vale? Pero la verdad es que es una de las cosas aquellas que en este momento, pues, oye, tengo piezas en mi colección, pues que lógicamente, como todos sabemos, vale mucho más dinero, pero muchas veces el valor de las piezas no es dinero, es lo que hay detrás. Y en este caso, pues eso. El valor crematístico, por decirlo de alguna manera, está muy por debajo del valor sentimental y no Exacto. solamente de lo que suponga en sí, sino Sí, que sí. es que no te las dio un hijo suyo o un sobrino suyo, sino que te las dio No, él me las dio él. personalmente y, como alguien ha destacado antes, no recuerdo quién, sabiendo lo importantes que habían sido para él, porque él era un falangista totalmente convencido. Convencidísimo, O sea, sí. por eso que, o sea, es algo en el que él se desprende de algo muy importante para Sí. para Él tiene en cuenta que es una muchos persona... años de su vida, ¿eh? Es una persona que yo decía, ahora diré una cosa, aquí en Cataluña decimos que es un buena fe, ¿vale? Es una persona muy buena, era una persona aquella afable, ¿sabes qué quiero decir? Que llegaba a un extremo que dices, hostia, hasta es demasiado bueno, ¿no? Aquí decimos muchas veces, massa bòbol di tonto. No era el caso de él, pero sí que era una persona que, bueno, cada vez que, ya lo veis, jefe local, concejal de ayuntamiento, delegado comarcal, es decir, cuando tocaba algo el tío se apuntaba siempre, ¿vale? Era una persona, bueno, afable, buena persona, no tenía hijos, eso también es verdad, entonces, bueno, ¿vale? Sí. No, a mí cuando me lo dio la verdad es que me emocionó, ¿eh? Rubén tiene una pregunta también. Dime, Rubén. Sí, hola. ¿Me escucháis? Sí. Sí, no, bueno, más que pregunta era felicitarte, me ha gustado mucho. No me Gracias. apunté porque creía que no iba a poder, pero al final he entrado un poquito más tarde y vamos, me ha gustado mucho y además muy bien contado y muy ameno, que eso también es importante. Era eso nada más, felicitarte. Lo hemos intentado hacer así, que sea, Sí, que sea ameno. muy entretenido, muy interesante. Además se nota que hay detrás pues una investigación y un esfuerzo grande y también por el afán de, bueno, pues mostrarnos, ¿verdad?, las cosas, los documentos, las fotografías y muy bien, vamos, muy bien. Muchísimas gracias, Es Rubén. casi un documental del canal Historia, ¿eh? O sea, está muy bien montado, muy bien montado. Muchas gracias. Felicidades. Enrique también tiene otra pregunta o otra observación. Dime, Sí. Enrique. Bueno, sí, primero, bueno, pues decirte luego lo que no es el tema, digamos, el tema mío principal de interés, pero me ha gustado mucho, se me ha hecho súper amena. Y te quería preguntar una cosilla. Josep, ¿te llegó a comentar alguna vez qué tal eran las relaciones de los divisionarios con los alemanes, tanto con los soldados, como cuando estuvieron en el campamento de Grafenwöhr, no me acuerdo cómo se llama, con la población, con las mujeres, con las chicas alemanas, etcétera? No. A ver, el tema de chicas nunca contó nada. Lo que sí que dijo es lo que os he dicho de el recuerdo suyo en Francia fue muy malo. Es decir, en España lo que encontró frío fue la salida de Barcelona. El resto se ve que tanto en Lérida como en Zaragoza como en San Sebastián, pues muy bien acogidos por la gente, acompañándolos, bueno, haciéndose fiesta grande por el hecho de que pasaban por allí.
En Francia no, les trataron muy mal. En Alemania les trataron muy bien. Él dijo muy bien. Lo que sí que comentó es que el periodo de instrucción fue muy corto. Él lo comentó muy corto. Comentó lo del equipo. Sí, que comentaba, decía, hostia, el equipo nos dieron cosas que yo no había visto en mi vida. Por cierto, me he olvidado decir que tengo la mantequillera. También me dio la mantequillera, que ya supongo que alguno de vosotros sabe lo que es. Es una pieza de color naranja que va roscada, ¿vale? Que es ahora unos 6 dedos, es redondo y como de baquelita. Entonces, eso también estaba en la caja y eso no lo he puesto. Tengo por aquí en algún cajón la mantequillera. Entonces, les dieron de todo. Él comentaba que el equipo había muchas cosas, ¿no? Pero no, el tema de relación con los alemanes, no. Lo que sí que decía, o dijo alguna vez, que ellos eran mucho más duros que los alemanes. Hablaba del tema del combate, ¿eh? Es decir, decía, es que los rusos por donde nosotros no estábamos no atacaban. Ya sabemos que no es del todo verdad, ¿vale? Pero que realmente las penetraciones no fueran... Sí, luego o la mando al grupo o lo que sea, no sé cómo, pero sí, David, ningún problema. Pues que las penetraciones grandes no fueron por donde estaban ellos. Entonces dice que los alemanes no eran como nosotros. Dice, no, como el mito alemán de que los alemanes eran invencibles, que eran duros, enseguida se les cayó, por lo que decía. Pero no, la relación con los alemanes, para él era un guripa, él era un soldado, no tuvo mucha relación. Además, teniendo en cuenta que hasta que estuvo en la bolsa, por decirlo de una manera, relación con los alemanes poco, porque él no le tocó estar en ningún lado colindante con una división alemana. ¿Vale? Santi, una cosa me parece, Gracias. o sea, primero, darte la enhorabuena, que se me olvidó dártela antes. Y ¿Qué pasa, confirmarte, David, ¿podemos confirmar que esta ha sido la conferencia con más asistentes? O sea, que ya tenemos un nuevo récord. Hombre, gracias. Se han conectado hasta 24 o 25 personas. 25 diferentes. ¿Ah, sí? ¿Sabes? O sea, que estamos hablando de una pedazo de asistencia para una pedazo de conferencia, ¿de acuerdo? Eso solo porque la gente se va acostumbrando a apuntarse, pero nada más, ¿eh? O sea, no, pero bueno, solo comentarte y darte la enhorabuena sobre el tema de los alemanes. Coincido con lo que has comentado, creo que tienen demasiada fama. No voy a comentar más sobre ese tema y nada, mi enhorabuena. Muchas gracias. No comentes mucho más, Antonio, que estás casado con una alemana, o sea que no sé que tengas que dormir en el balcón de verdad. Sí, vamos, yo mismo para dormir en el balcón, vamos. En fin, que no digo nada más, que viva Alemania, seguro. Un vasito de leche y a la cama, Antonio, que estás jodido. ¿Hay alguna anécdota que yo, en algún libro he leído yo una anécdota que decían que cuando se ponían en la posición las tropas españolas, los alemanes decían, hoy los rusos no pasan por aquí. O sea que con eso se dice todo. Sí, bueno, la verdad es que, de hecho, no hubo penetraciones por las divisiones que estaban al lado de las españolas, en cambio las españolas, bueno, por los españoles no pasaron. Krasnivor fue lo más duro y realmente el frente se mantuvo. Y luego también, me parece que es en el libro de españoles en la Kriegsmarine, me parece que también hay una anécdota en la que unos españoles van paseando por Berlín y delante de ellos van unos italianos y van a pasar a la zona, al barrio administrativo, y los gendarmes alemanes les dicen a los italianos que no se puede pasar. Entonces se dan la vuelta y los españoles, al ver eso, pues se dan también la vuelta y los llama el gendarme y le dice, ¿dónde van ustedes? Dice, no, que como no se puede pasar, nos vamos. Dice, no, ustedes son españoles, ustedes sí pueden pasar. Bueno, también puede ser que sea verdad, ¿eh? Yo no digo que no, pero parece ser que el discurso, aquella frase de Hitler que se dice tanto que de los españoles, no es muy claro que sea verdad, ¿no? Que realmente lo dijera. Pero sí que es verdad que parece ser que los alemanes cambiaron su punto de vista sobre los españoles una vez los tuvieron en línea y que estaban más tranquilos cuando tenían españoles al lado que cuando tenían tropas suyas o de otros países aliados.
Esto parece que esto sí que es verdad y bueno, vaya, que se puede constatar. No sé si alguien más quiere... Una pregunta, Santi, ¿cómo puede ser que tuviera solo la cinta y en ningún momento tuvo la medalla? Pues no lo sé, no lo sé. También es verdad que la medalla me parece que se dio en algunos... no sé exactamente cuándo se dio. Claro, él volvió en septiembre. Gracias, Jaume. Él volvió en septiembre y en principio le tendrían de haber dado la medalla. Él tenía la cinta, como podéis ver, tenía la cinta, ¿vale? Es también curioso que si veis las fotografías que os he puesto con la bandera, ¿vale? No la llevan, ninguno de ellos lleva la cinta. Llevan todos el águila de la Berma, que es la camisa, pero nadie lleva la cinta. Y no he visto ninguna fotografía de ninguno de ellos llevando la cinta, ¿vale? No lo he visto. Sí que hay la foto que os he dicho de la Esteve Rodríguez Vivó en la playa, que no sé si es la de Calella, porque no es una playa que no, con pantalón corto, con uniforme de Frente de Juventudes y con la cruz de hierro de segunda clase colgada, ¿vale? Por lo tanto, no lo sé, pero la cinta la tenía, esto está claro, y además la tenía cortada para llevarla, entiendo yo, en el ojal de la camisa. Pero no he visto ninguna fotografía de ellos, de ninguno de ellos, con la cinta puesta. Sí que tengo una fotografía de otro de ellos, de Nullart, con uniforme de gala del ejército, aquellas fotografías de estudio del ejército alemán que se hacían con una gorra como si fuera de oficial, ¿vale? Esta sí que está, existe esta fotografía, con el uniforme de la Wehrmacht, con gorra, uniforme de gala, pero con ninguna medalla puesta, ninguna cinta ni nada. Enhorabuena por la charla, me ha gustado. Gracias. No sé si hay alguien más. La medalla del primer invierno en Rusia se instituye en mayo del 42, así que me imagino que mientras la fabrican y distribuyen, entregan, etcétera, pues ya no les daría tiempo a que se la entregaran personalmente. Ya digo, no tenía, al menos yo, a ver, cuando te dan una cosa, tampoco dices, ¿y las demás dónde están, no? Pero me dijo, no, estas. Y yo le dije, pero la cinta, ¿tienes la cinta de...? Sí, la cinta sí, pero la medalla no me la dieron nunca. Y yo le dije, ¿y alguna otra? No me dieron. Y ahí se quedó la cosa, ¿vale? Es que al hilo de esto que estamos comentando de la medalla del Este, es que yo creo que venía, por una parte, la autorización para llevar la cinta de la medalla del Este. Y luego, por otra parte, recibían la medalla en sí. O sea que igual a Josep seguro le vino la autorización con la cinta, pero no le vino la medalla, por lo que fuera. Habéis visto que en el documento del ejército alemán consta que le han dado la medalla. ¿Os habéis fijado cuando lo he pasado que os lo he comentado? Que ahí consta que le dan la medalla. En cambio, no habla de nada del antibolchevique ni habla, lógicamente, de la española, ¿vale? Pero sí que habla de que le dan esta. Entonces, sí que en su carnet del ejército alemán consta, pero él me dijo que no la tenía. Y, lógicamente, yo entiendo que si lo hubiera tenido, si me da todo lo que me da, me habría dado la medalla. Si hubiera continuado en el ejército es posible. Es más fácil que se lo hubieran dado, ¿no? Pero... Hay otro que parece tener alguna pregunta. ¿Buenas? Yo he levantado la mano. No sé si... No. Sí, felicitarte, Santi. Ha sido muy amena, muy entretenida, de verdad. Muchas gracias. Y nada, me ha hecho muchas gracias lo del avión. Sí. que muestra de ingeniería más eficaz, ¿no? Los tíos. Tengo de encontrar el papel que Josep me dio, donde además eran construcciones aeronáuticas de Calella o algo así, es un papel pequeñito, ¿vale? Una acción, para que nos entendamos, de la compañía. Sí, fabricaron un avión y luego no lo pudieron sacar por la puerta. Una foto de eso, esa no la con el avión sería brutal. No la Sí, sería brutal eso.
Y nada, luego comentarte que, bueno, por ejemplo, yo en mi colegio cuando en el Jacinto Benavente en Tetuán, el conserje que teníamos había estado en la División Azul, Enrique, no me sé su apellido y tal. Y entonces, pues, claro, de niños pues le preguntábamos, Enrique, ¿y allí en Rusia qué tal? Lo otro, claro. Y el tío nos contaba lo mismo que tú contabas de este hombre, lo del frío, lo de cuando orinaban, que se le orinaba, o sea, la misma, ellos parece ser que lo que les impresionaba tremendamente eso era los 50 grados bajo cero, el frío que hacía en Rusia era lo que peor llevaba, ¿no? Nunca, él no nos contaba del combate, de no sé qué, del otro y tal, nada, era el frío. Y este hombre era muy curioso, estaba allí de conserje y siempre, ¿tú qué llevabas? Una ametralladora, el otro y tal, o sea, era muy... Pero todos contaban más o menos la misma historia. El frío atroz. Mucho frío. Que hacía allí. Él lo que decía siempre, terminaba saliendo siempre era la miseria de los rusos, ¿vale? Los rusos que miseria, fango, ¿vale? Todo esto. Y por otra parte, el hecho del frío. El hecho del frío, yo creo que les llegó. Le decía que tuvieron más bajas por culpa del frío, pues ya lo sabemos por los libros, en su batallón, que no por culpa de los soviéticos. Exactamente. Pues nada, felicidades, Santi, y muchas gracias por tu tiempo y la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Yo, un pequeño detalle solamente, que el frío mató a muchísima gente, por desgracia, pero también salvó a unos pocos. De hecho, el abuelo de mi cuñada, él estuvo en la División Azul también, escribió luego un pequeño diario que tienen algunos que lo fui repartiendo fotocopias, y en ese diario contaba cómo una ráfaga de ametralladora le dio y hacía tantísimo frío que se coagulaba la sangre muy, muy, muy rápido y le hizo propiamente de tapón, su propia sangre le hizo de tapón, y con eso evitó que se desangrase y le dio tiempo a llegar al hospital de campaña. Sí, sí. Bueno, pues lógicamente, si se congelaba todo, la sangre también, claro. Bueno, pues creo que si no hay nadie más, Vale. paramos la grabación.